¿la solución real contra la violencia de género es meter a todas las personas en la cárcel? ¿O hay que hacer algo combinado? ¿O cómo lo hacemos, ¿no? Y como que ha habido mucha crítica a esta ley ha terminado sacando a muchos agresores a la calle. Si fuera tu hijo o tu hija la que han violado o matado, ¿cómo lo harías tú? ¿O estarías de acuerdo, no? De nuevo, es como yo creo como lo que tratamos siempre de proponer desde aquí, ¿no? Es como podemos salirnos de este marco de conversación y de verdad podemos hablar desde un lugar en el que todas tengamos el mismo objetivo, que es intentar convivir de la mejor forma, ¿o no? Tenemos que entrar en este marco de la conversación de nuevo de este dúo víctima-verdugo, malo, bueno, tú malo, yo bueno, tú te castigas, no sé qué, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esto? Sí, yo creo que aquí, para empezar, o sea, es que claro, con la cuestión de... Yo creo que una de las cosas súper importantes que creo que nombramos bastante y que creo que es muy, muy necesaria plantear es, en primer lugar, qué entendemos como violencia. Uh-huh. Eso es una cosa que creo que, por ejemplo, en la ley del sí es sí hubo un gran... O sea, también... O sea, porque damos muchos pasos, ¿no? La ley del sí es sí y otras que damos muchos pasos. Es decir, primero, ¿qué nombramos como violencia? Y segundo, ¿qué de eso que nombramos como violencia consideramos que tiene que estar dentro de una resolución penal o no? ¿No? O sea, que damos demasiados pasos, ¿no? El derecho penal es un derecho de última ratio, es decir, que se invalida su propia existencia cuando no está respondiendo a los ataques más graves a los bienes jurídicos más protegidos, ¿no? Uh-huh. Entonces se invalida dentro de sus propias normas y lógicas, ¿eh? Estoy hablando dentro de ahí. Entonces, en la ley de solo sí es sí, ¿qué pasaba? Pues que, por una parte, se ampliaba a situaciones que son consideradas no solo violencia, pero delictivas, ¿no? Por ejemplo, la incorporación del delito del acoso sexual callejero, que se dijo, ¿no? Eso ya no solo es que es un exceso punitivo, pero bestial, aparte de todo lo que pasó con la cuestión del consentimiento afirmativo, del que entonces era, ¿no? la conducta delictiva se basaba en la falta de consentimiento, pero no en la fuerza a través de la cual se consigue esa falta de consentimiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, como aparte de un exceso punitivo es una falsa expectativa, ¿no? Porque es lo que decimos, si muchas veces en el sistema penal lo que está pasando es que no se protege ni en los casos más graves, y es difícil de demostrar incluso casos muy graves, en ese tipo de casos al final son cosas muy simbólicas, ¿no? Que tienen que ver un poco más con producir una serie de ideas a nivel simbólico, ¿no? O de abrir conversaciones, ¿no? Quizá alrededor de temas que socialmente no se han abordado, como es el consentimiento, por ejemplo, ¿no? Sí, la cuestión es cómo tienes que hacerlo a través de una ley penal. Ya. A través de una ley que legitima un sistema de tortura, porque no olvidemos que la cárcel y el sistema penal es un sistema de tortura. O sea, entonces es como tenemos unos lugares donde hay miles de personas encerradas, también mujeres, de hecho, también mujeres que además son más duramente penadas cuando cometen delitos que no se esperan de ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿realmente necesitamos el derecho penal para hacer eso? Yo creo que no. ¿No? O sea, es como, primero eso, plantearnos qué situaciones denominamos como violencia, cuáles no. No denominarlas como violencia no quiere decir que no las abordemos, ¿no? O sea, que algo, que digamos que igual un chiste machista no es violencia, pero igual es reproducción del sexismo y tenemos que abordarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, que también hoy en día lo que pasa es que hay un uso tan extensivo de la violencia que como no abordamos otras cuestiones, la gente... A veces por un uso instrumental, pero a veces también porque acaba hasta las narices. Dices, bueno, yo llevo un montón de tiempo diciendo que me agobia esto, me agobia lo otro, que me siento un malestar, que esto me está sentando mal, que no hay un reconocimiento, que hay una reproducción todo el tiempo de unos roles de poder de tal. Hasta que no digo que es violencia, nadie me hace ni puñetero caso, ¿no? Yeah. Entonces a veces también pasa eso, pero que creo que tenemos que ir con mucho cuidado de incorporar eso y de utilizar el derecho penal como si fuera inocuo. Y utilizarlo para hacer política simbólica, para hacer política comunicativa, para decir, mira qué importante es esto que estoy diciendo, no me hacéis caso, lo meto aquí. Es como, bueno, a ver, cuidado porque generas falsas expectativas y legitimas un sistema que no sirve para lo que en teoría dice que sirve y encima genera más cosas en contra, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos estamos quedando, yo creo que eso pasó, se demostraba mucho en la ley del solo sí es sí, pero que todos los debates estaban en torno a la ley, ¿no? A la ley, y si no conocías mucho de leyes, ¿no? Yo he estudiado Derecho, entonces, bueno, pero aún y así me parece que es tremendo la cuestión del fetiche que tenemos con la ley. Uh-huh. O sea,
teníamos una serie de acuerdos que creo que no eran tan raros y no hace tanto tiempo, que era como el derecho penal no es un buen aliado para la emancipación ni la liberación de las mujeres. Y eso era una idea feminista y progresista, súper básica, que estamos teniendo que volver a renegociar porque hay unas personas que han querido meter, ¿no? O sea, como convertir el feminismo en una cuestión que tiene que ver solo con leyes y encima con leyes penales. Es que es psicodélico, ¿no? Es como, pero vamos a ver, un momento, por favor, ¿no? ¿Por qué este fetiche de la ley? Bueno, pues porque hay una tendencia conservadora, ¿no? Que tiene que ver con una extensión del conservadurismo en toda la esfera política, ¿no? Sí. Y una tendencia a la derechización, al conservadurismo, ¿no? y a todo eso, y todo entenderlo dentro del marco de la institución. Y luego simplemente con el tema de ¿y qué harías si a tus hijos tal, ¿no? Es como, es que a lo mejor el papá de una persona a la que violan y a la que matan no tiene que decidir la política de un país. Digo, al menos por ser papá, o al menos ni siquiera por ser agredida, ni agredido. Es que eso no te convierte, eso no te da una superioridad epistémica, política, moral de ningún tipo. O sea, que puede ser una persona con muy pocas capacidades para hacer eso, puede ser una persona... e incluso, diré más, es que a veces cuando estamos dañadas y estamos sufriendo, pensamos unas cosas horribles. Entonces la gente nos tiene también que acompañar para ayudarnos a dejar de pensar esas cosas horribles y a sanarnos mejor, ¿no? Y sobre todo es como a pensar que igual esa persona lo que necesita es otras personas alrededor pensando mucho, mucho, muy bien, no dejándose llevar por el sentimentalismo. Porque es como, no, estoy sufriendo yo. Además es que hay como una fagotización, ¿no? De repente la víctima somos todas. No, todas no, ¿eh? Aquí hay una persona sufriendo una cosa tremenda, terrible, y su entorno puede estar protegiéndola y puede tal, pero como sociedad tenemos que pensar muy bien para no dejarnos llevar por el sufrimiento de esa persona y además acompañarla a ella para que pueda sanarlo. Entonces, si nos dejamos llevar para tener el protagonismo de turno de lo que estamos, uy, cuánto estoy sufriendo, pues no, es que ahora no es tu momento. Ahora hay que pensar bien, ahora hay que intentar activar toda la imaginación colectiva y toda la racionalidad colectiva y todas las ganas de transformación colectiva para solucionar esto, pero no para que tú hagas tu numerito. Esto no es de numerito, y mucho menos que no estás sufriendo la situación, ¿no? Claro. Sí, como de repente... Bueno, es que creo que no lo has podido explicar mejor. Como de repente lo que decíamos antes, la paradoja de nuevo de las víctimas, como a veces se las instrumentaliza, ¿no? Ellas toman el poder desde ese lugar de dolor que a lo mejor pues no es el lugar desde el que puedas afrontar la solución de un problema que es muchísimo más amplio y más complejo que tu situación específica, que merece toda la atención del mundo, como dices, ¿no? Y que a lo mejor el lugar que merece es otro lugar de acompañamiento social para que tengas espacio para expresarlo, para vivirlo, para trascenderlo, pero no como puesto solo a favor de de convertirte en... Es que, a ver, es complicado, es complejo, claro, porque sí que creo que a raíz de hechos terribles en tu vida tú puedes conseguir trascenderlos y convertirlos en algo positivo que prevenga otras cosas para otras personas, ¿no? Porque te mueve también o te da como no quiero decir que te da un propósito, pero de alguna forma sí te puede ayudar a tener un propósito vital, ¿no? Pero ¿desde qué lugar nace, no? Si nace desde un lugar de absoluto dolor y tal y cual, pues lo que dices tú, ¿no? Pues seguramente en tu mente están un montón de cosas terroríficas que, claro, si las pones en marcha, pues esto es, pues vamos a quemar absolutamente todo y vamos a matar a todo el mundo, ¿no? Entonces, como quizá no es lo más constructivo, ¿no? ¿Cuánta gente hay, además, alimentando ese dolor con fines un poco espurios? Ese es el tema, claro. A la protección y a la reparación. La víctima y las personas que están alrededor como nutriéndose de ese dolor y utilizándolo también para generar como un impacto social que, claro, ¿a quién no le va a mover escuchar la historia de una persona que lo está pasando fatal, ¿no? Y de nuevo... En los medios de comunicación lo vemos todo el rato, ¿no? Con los sucesos y con el auge brutal del true crime, ¿no? Como esto se hace un show alrededor que, claro, ¿cómo no te va a mover? Tú estás en tu casa, si eres una persona humana, pues obviamente vas a conectar con el dolor de esa persona, ¿no? Y como ese dolor luego de repente se instrumentaliza para
Me parece muy interesante lo que decías de la política y de cómo muchas veces nos vamos como a esa respuesta que conocemos. Y claro, y habrá mucha gente que nos estará escuchando y dirá, sí, eso es muy bonito, muy utópico, muy woke, muy tal. Pero creo que también es importante decir que de las cosas de las que estamos hablando, de las que estás hablando, no es una cosa que nos hayamos inventado hoy. Igual que la gente queer no hemos aparecido hoy y de repente somos una moda, ¿no? Que este pensamiento no es una cosa del día de hoy, no es como una modernidad. No, desde luego que no. Desde luego que no. Pero además es que incluso ni siquiera en nuestro contexto, ¿no? De Cataluña, el Estado español, o sea que tenemos una historia feminista de feministas, lo que pasa que, claro, que muchas veces han quedado un poco fuera del foco, ¿no? O sea, es como cuando hace poco una amiga me decía, ostras, es que ahora, anarquista, me decía, ahora resulta que no votar es favorecer a la extrema derecha cuando no hemos votado nunca y somos de la abstención activa, ¿no? Y es como, ostras, está en contra del sistema representativo, ahora resulta que es, ¿no? O como eso, ¿no? Como ahora poner en cuestión, ¿no? determinados derechos LGTBIQ es como, no, perdona, pero si es que han habido comunidades de disidencia sexual muy críticas con el acceso a derechos burgueses. No es ninguna cosa nueva, o sea, no es nada nuevo. Realmente ha existido una crítica muy fuerte de movimientos radicales en contra del uso de la ley y de las instituciones y mucho menos de las instituciones penales para solventar los problemas de las comunidades, sobre todo de las comunidades más estigmatizadas, ¿no? Sabiendo que precisamente lo que hacía es reforzar. Pero claro, la idea de, por ejemplo, del uso de la ley penal y de la ley nos dice que el Estado es un actor neutro, que ante un problema de esa gente que no sabe resolverlo, claro, pero dice, ¿no? Aquí hay un problema de estas personas que no lo saben resolver porque pobrecicas, ¿no? Claro. Pobrecicas. No se organizan entre ellas, no se organizan, no saben, no tal. Yo no he tenido nada que ver en que sean medio lerdis, en no poder solucionar nada. Yo en eso no he tenido nada que ver, nada. En la violencia que se produce tampoco. Pero entonces tengo que venir yo a dirimir en este conflicto interpersonal y solucionar, ¿no? Entonces parece que el Estado es un agente neutro. No tiene nada que ver con... Se ha perdido esa idea del feminismo que ha dicho, la violencia es algo estructural y por tanto no tiene que ver con un problema interpersonal. Judith Butler hace no tanto, o sea, ¿no? O sea, es como no podemos culpar a las personas particulares, que es lo que hace la ley, de cuestiones que tienen, como no podemos culpar a la historia, culpamos a las personas particulares. Es decir, que tenemos mucha tradición de pensamiento crítico con la ley y con lo que eso reproduce, ¿no? El Estado como agente neutro, cuando precisamente sabemos que es el Estado y sus instituciones el que muchas veces favorece la violencia. Porque, simplemente porque cuanto más injusticia social y desigualdad social, probablemente más situaciones de violencia y más situaciones de delito, ¿no? Por tanto, es como un Estado que condena a la precariedad y a la miseria y a la falta de vivienda a grandes capas de la población, mayoritariamente a casi todas nosotras, expone a la gente a más violencias. Es que eso es evidente. Encima, dificulta la recuperación cuando ya la has sufrido, ¿no? Porque es como, bueno, violencias podemos sufrir. El tema es que luego encima no tenemos comunidades sólidas que nos cuiden, que nos escuchen, que nos protejan. No tenemos una vivienda donde ir a sanarnos las heridas y poder... Poder caernos muertas. Donde podernos caer muertas, efectivamente. O sea, es decir, que ese es el tema. Eso es lo que en todo caso tendría que pensarse, no en cuántas leyes penales, cuántos delitos y cuántos años de cárcel van a meter a las personas que agreden, ¿no? Sino es como, ¿cómo vamos a hacer para evitarlo?